Queridos hermanos, nos encontramos de nuevo para seguir estudiando el tema del trimestre, que es ser administradores del Señor hasta que Él venga. Hoy vamos a hablar acerca del ministerio de la bondad, de la compasión para con los más necesitados en comparación con nosotros. En el capítulo 25 de Mateo se hace una gran diferencia para cuando el Señor venga por segunda vez. Unos serán considerados fieles y otros infieles, y la diferencia entre los dos es que han ayudado a los necesitados. Dice, tú estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me cubriste, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me ayudaste. Bueno, pues nosotros necesitamos como cristianos tener una religión práctica, y una religión práctica es aquella que se manifiesta en bondad para con los más necesitados. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. El Señor nos dio el modelo de cómo tratar a los que son más necesitados. Y Él explicando su ministerio allí en la ciudad de Nazaret, allí en la sinagoga, Él toma las palabras del profeta Isaías, pero nosotros lo encontramos allí en Lucas 4:18. Jesús diciéndole a sus oyentes, le dijo, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Dios quiere que su iglesia y cada uno de los miembros de su iglesia seamos compasivos con los más necesitados. Jesús dijo que a los pobres siempre lo tendríamos con nosotros. Y cuando nosotros estamos frente a un necesitado que se nos aparece, es una oportunidad que tenemos de demostrar la compasión que Dios siente por los afligidos, por los oprimidos. Cuando nosotros nos acostumbramos a ayudar al necesitado, vamos desarrollando el carácter de Jesús, vamos desarrollando el hábito de dar y la orden de Jesús de ser ayudador a los más necesitados. Esa orden es un deber, la benevolencia en el cristiano es un deber, pero es un deber que al acercarnos a Jesús nosotros lo vamos a hacer con gozo y con alegría. Dios había estipulado para Israel leyes a fin de evitar que la gente pasara tanta necesidad. Hablando de su pueblo, cuando ellos habrían de instalarse en Canaán, Dios les dio leyes y las tenemos allí, sobre todo hablando de cuidar a los necesitados, a los pobres, porque hay gente que es pobre por situaciones físicas, está enfermo, tiene problemas de visión, es un ciego, es un cojo. Hay otras personas que es porque la vida les ha hecho una mala pasada y por eso se encuentran en necesidad. Hay otros que es por culpa de ellos mismos. Pero fuera cual fuese el caso, Dios quería cuidar a los más necesitados de su pueblo y colocó tres maneras de ayudarles. O sea, tres maneras que el pueblo lo podía hacer. Y estas como que es el resumen de ese mandamiento que el Señor nos dio de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Bueno, allá en Canaán se debían cumplir tres leyes para que la gente no se empobreciera de más y para que los ricos no se enriquecieran sobremanera. El primero se llamaba el rebusque de la mies. Eso lo encontramos en Deuteronomio 24 y Levítico 19. Cuando se hacía la siembra y ahora comenzaba la cosecha y se recogía,
todo lo que quedara en ese campo, el dueño de ese campo no debía ir a recogerlo, sino que eso le pertenecía a los extranjeros, a la viuda y al huérfano, que eran las personas más vulnerables del entorno. Así que, bueno, ya el pobre sabía que cuando terminara la cosecha él podía entrar al campo, a ese campo que había sido recién cosechado, y recoger lo que quedaba por allí. ¿Sí? ¿Recuerdas el caso de Ruth y Booz? Ella salía y recogía, porque era una manera de ayudar al más necesitado. Bueno, el Señor también había establecido, y eso lo tenemos en Deuteronomio 15, el año sabático. El año sabático era cada 7 años, en el séptimo año, había que perdonar las deudas que alguien hubiese incurrido con nosotros. Y eso hacía que la gente no se empobreciera de más y que el rico pudiese ejercer compasión para los que estaban en desventaja para con él. Y existía también el año del jubileo, y ese lo encontramos allí en Levítico 25. Después de 49 años venía el año 50, que es el año del jubileo, y allí entonces las tierras que habían sido vendidas debían pasar de nuevo a sus dueños originales, porque en Israel la tierra no era propiedad de la gente, sino que era propiedad de Dios, y Él se la prestaba para que él y su descendencia pudieran sostenerse. Por eso nadie podía llegar y a los 50 años pretender que una tierra que él había comprado porque el otro había estado en necesidad, le perteneciera, no, él debía regresarla. Bueno, de esa forma Dios había creado un sistema para que el pueblo de Israel no fuera necesitado de más y los ricos no se aprovecharan de los vulnerables, como eran los extranjeros, las viudas y los huérfanos, compadecerse de los huérfanos. Bien, con este sistema tendría que ser un ejemplo para las naciones de alrededor. Hoy esos principios no se pueden cumplir porque hoy vivimos en un mundo distinto, pero lo que sí se puede hacer es practicar la generosidad con los más desfavorecidos, con los pobres. Tenemos dos relatos interesantes en el Nuevo Testamento. Uno lo tenemos en el joven rico, aquel que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué cosa hago para obtener la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: bueno, mira, eso lo encontramos allí en Mateo 19, 21 y 22. Jesús le dijo a aquel joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Cuando tenemos una religión formal, una religión de fachada, no representamos bien al Señor. Solo lo representamos cuando podemos ser bondadosos, generosos con aquellos que están en desventaja. ¿Ves? Que algunos dicen: pero vender todo, ¿cómo Jesús le podía pedir que vender todo? Bueno, en el tiempo de Jesús, en la Mishnah es como una de las leyes que los judíos habían creado en ese entonces, se determinaba que uno podía dar una parte de sus recursos al templo. Y también para los pobres tú podrías dar una quinta parte para ayudar. Bueno, cuando Jesús le dice al joven rico que vende todo lo que tiene, se está refiriendo a esa quinta parte. Porque la idea no es que entonces este chico se descuidara a sí mismo, se arruinara y arruinara a su familia. Entonces, esta era la idea. O sea, la parte que los judíos habían inventado de una quinta, uno de 5, para los pobres, pues Jesús le pide a este hombre que haga esto. Bueno,
cuando tú y yo se nos aparece una persona que está en necesidad, es una oportunidad para mostrar la religión práctica, pero también es una prueba que Dios nos da a fin de desarrollar el hábito de dar. Y la benevolencia debe convertirse en el cristiano en un deber, pero un deber gozoso. Hay que también ser un poquito cuidadosos cuando hay gente que viene y que pide, pero ese es su trabajo, no es porque realmente está en necesidad, es porque a él no le gusta trabajar. Bueno, esas personas no podemos ayudarlas, porque ese es su trabajo, vivir de los demás. Entonces, no, pero si hay gente que realmente está necesitada, ahí podemos ayudarle, estar dispuestos a hacer lo mejor. También hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento de Zaqueo. Ustedes saben que Zaqueo vivía en Jericó, era un publicano, era judío, pero era publicano y por ende era odiado por todos. Y él cobraba los impuestos, que le entregaba una parte a los romanos y otra parte se quedaba con él. Pero Jesús, yendo a Jericó, hace contacto con Zaqueo, y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, ya Jesús había entrado en el corazón de Zaqueo. Y esa entrega con Jesús, una de las cosas que hizo fue convertirlo en una persona generosa. Es decir, que la generosidad es algo que Dios quiere regalarnos porque es parte de su carácter y es el ejemplo que Jesús nos dio. El don profético dice que en muchas oportunidades Jesús se quitó el pan de la boca para dárselo a alguien. Que Jesús siempre sintió compasión por los más necesitados y realmente los más necesitados eran los que lo seguían porque veían que la religión de Jesús era una religión compasiva, benevolente, una religión de formas que quita del medio a su prójimo. Es una religión sin vida. Pero veamos la historia de Zaqueo. Cuando Zaqueo está allí con Jesús, ya en su casa, que han hecho una cena especial, y Zaqueo está feliz de haberse encontrado con Jesús y de aceptarlo como su Salvador, como su Señor y como su Mesías, esa entrega comenzó a generar un cambio en Zaqueo. Zaqueo allí lo encontramos en lo que pasó con Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas, el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Qué le dijo? Dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuatruplicado. Qué impresionante es la transformación que ocurrió en Zaqueo cuando él aceptó a su Señor. Lo primero que ocurre es que sentimos vergüenza por lo que hemos hecho. En este caso, este caballero sabía que a muchos había defraudado, pero él decide enmendarlo. Y no solo eso, sino dice que la mitad de sus bienes dará a los pobres. El mundo en que vivimos nos ha enseñado que la felicidad se encuentra en acumular, pero la ley del cielo es muy distinta. La felicidad real se encuentra en dar, y dar debe convertirse en mí en un hábito. Y eso ocurre cuando yo sistemáticamente devuelvo mis diezmos, mis ofrendas, cuando tengo una parte especial para los necesitados. Cuando yo me voy habituando a eso, Jesús va poniendo en mí su carácter, el carácter de la benevolencia, el carácter de la compasión por el necesitado. Y hoy, el mundo en que vivimos hoy, necesita de cristianos que realmente amen a su prójimo. Hoy hay mucha necesidad. Y usted puede decir, pero bueno, a mí no me alcanza para poder cubrir todas las necesidades. No, es que Dios no está pidiendo que cubras todas las necesidades. Pero en la medida de tus posibilidades, aunque sea, ayuda a uno.
No se te pide que ayude al mundo entero, pero que ayudes a uno. A uno porque es lo único que tú puedes hacer. Y hazlo de corazón. ¿Mm? La iglesia tiene su sistema de benevolencia, su institución de benevolencia, su rama de la benevolencia que es a través de ADRA. Y en algunos lugares ADRA no funciona mucho porque es que ADRA se alimenta del entorno. Por ejemplo, en los países desarrollados existen los departamentos de ADRA, que es algo especial. Pero si tú ves en un país tremendamente pobre, pues ADRA no podrá hacer todo lo que quiera, ¿comprendes? Así que no critiques a ADRA, sino tú haz tu parte, haz tu parte. Hay departamentos muy humildes, hay departamentos de ADRA muy humildes en las iglesias y los hermanos llevan sus ropas, donan ropa, pero por favor no dones lo que te sobre, no dones lo que tú quieres votar, porque ahí no hay generosidad. ¿Te das cuenta? Necesitamos hacerlo de corazón. Bueno, muy bien. Y vamos a nuestro último personaje, que es Job. Job era un hombre que vivió en el Medio Oriente, muy rico. Y Dios, hablando de Job, ahí en el verso, en la primera parte de Job, el primer capítulo dice, Dios le dice al enemigo, ¿te has fijado de mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job, en el capítulo 29 está registrado que él dice que él se desvivía por los necesitados, por la viuda, por el huérfano, por el extranjero. Si alguien estaba en malas condiciones, él averiguaba qué era lo que le estaba pasando. Y tenía muchos recursos. Entre más recursos tengamos, más oportunidades tenemos de ayudar a los demás. ¿Sí? Recuerda, los recursos que tenemos, Dios nos lo ha dado para que lo administremos en favor de la difusión del Evangelio. Y una parte de la difusión del Evangelio es ayudar a los necesitados. Hay una historia muy interesante que ocurrió en la ciudad de Barcelona, España. Un chico de 17 años, de raza negra, había salido de su país natal a los 12 años, Ghana. Él se llama Ousmane Oman. Y este niño atravesó toda África por 5 años. En 5 años le tardó llegar hasta España. Y estando en Barcelona, recién llegado, no sabía el idioma, recogía comida en los basureros y una mujer pasó por allí, una persona mayor, y lo vio y sintió compasión por este muchacho. Y sabe, ella llamó a su esposo, ella descubrió que el muchacho hablaba inglés, así que el esposo medio sabía y se contactaron, pero para cortar la historia, ellos adoptaron a este niño, un niño ganés. Hoy, ese chico ha creado una fundación para ayudar a los más necesitados de su país africano, Ghana. ¿Cómo ocurrió esto? Por alguien, por una pareja de esposos que fue compasivo. Querido hermano, recuerda que cuando el Señor venga a llevarse a sus fieles, solo habrá dos tipos de personas. Aquellos que sintieron compasión por sus prójimos y los ayudaron, y aquellos que aún teniendo recursos, lo usaron solo para ellos, sin tener pendiente la necesidad de los pobres. Sea nuestro objetivo desarrollar el hábito de dar, sea en nosotros la benevolencia, un deber que lo cumpliremos con gozo. Y entre más demos, más felices seremos. Así como estamos, les invito a que oremos. Señor Jesús, que estás en el cielo, tú que desocupaste
el cielo y lo vertiste en amor hacia esta tierra, tú que dejaste las cortes celestiales, aquí estamos nosotros para pedirte que nos ayude a desocuparnos de nosotros mismos, que nuestra religión sea una religión práctica en ayudar al necesitado, oh Dios. Y que cuando tú vengas, oh Señor, podamos sentirnos gozosos de tu aprobación. Lo imploramos en tus méritos, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios los permite, nos veremos la próxima semana.